Muchachos, buenas noches, bienvenidos a su clase de los modelos cuantitativos. La clase número uno. Me da mucho gusto tenerlos aquí. La semana pasada tuvimos una clase por ahí, a final de semana de bienvenida y esta ya es nuestra clase número uno. Vamos a estar hablando por ahí, muchachos, del método cuantitativo, ¿sí? De las metodologías cuantitativas o también llamadas investigaciones cuantitativas. Ok, voy a estar pendiente por si van llegando, muchachos. De hecho, podemos decir que estas son el conjunto de estrategias para la obtención, para el procesamiento de la información que emplean o que se emplean en magnitudes numéricas y técnicas formales y estadísticas para poder llevar a cabo el análisis de sus resultados, siempre enmarcados en una relación causa-efecto. Para que me entiendan mejor, muchachos, un método cuantitativo es aquel el que utiliza solamente valores numéricos para poder estudiar un fenómeno. Como consecuencia, obtiene conclusiones que pueden ser expresadas de forma matemática. Los métodos cuantitativos de investigación, muchachos, son muy útiles cuando existe en el problema estudiar un conjunto de datos representables mediante distintos modelos matemáticos. De esta manera, los elementos de la investigación, pues, son claros, son definidos, inclusive son limitados. Y los resultados obtenidos, lógicamente, son de índole numérica, descriptiva y en algunos casos inclusive predictivos. De hecho, la investigación cuantitativa, muchachos, es considerada la forma contraria a la investigación cualitativa, ¿sí? Y su empleo es muy frecuente, sobre todo en el campo de las ciencias exactas, inclusive en muchas ciencias sociales, ¿sí? También se le conoce como método empírico analítico y como método positivista. ¿Por qué les hago este énfasis, muchachos? Porque en sus tesinas que ustedes van a realizar al final de que terminen sus clases para poderse graduar de la maestría, van a utilizar muy seguramente, muchachos, ¿sí? Eh, ambos métodos, los cuantitativos y los cualitativos. Entonces, para mí es muy importante que sepan cuál es cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver cuáles son las características del método cuantitativo que nos refiere a la clase. El método cuantitativo se caracteriza ante todo porque requiere de variables numéricas para poder expresar el problema de la investigación. Es decir, los datos analizados deben ser siempre cuantificables, o dicho de otra manera, deben ser expresables en una cantidad. De hecho, muchachos, vamos a utilizar en la tesina, vamos a poner una hipótesis y vamos a tener que sacar números, vamos a tener que sacar estadísticas y vamos a tener que decir al final de nuestra tesina si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa, ¿sí? Si es correcta o es incorrecta. Ahora, desde ahorita les digo, muchachos, no quiere decir que si su investigación nos dice que su hipótesis es incorrecta, no quiere decir que su trabajo esté mal, ¿sí?
su trabajo es correcto, simplemente demostraste que esa hipótesis no es correcta. No en todas las tesis o todas las tesinas salen las hipótesis que ponemos en un principio como eh, positivas o no salen verdaderas. Muchas veces a mí me ha tocado, a mí me tocó hacer una tesis donde la hipótesis que yo ponía no era correcta, pero demostraba de manera cualitativa y de manera cuantitativa el por qué. Y eso es lo importante. Entonces, sus tesinas van a estar correctas, ¿sí? Ok. Entre las técnicas que vamos a emplear para los métodos cuantitativos, podemos emplear encuestas, podemos emplear experimentos, predicciones. Una vez que podamos haber obtenido el primer resultado y que los métodos cuantitativos suelen ser generalizables, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir en una elección, muchachos, ¿sí? Si vemos que los datos de los votos en nuestras encuestas, ¿sí? Por ejemplo, en la encuesta de salida de las 12, en la encuesta de las 2 de la tarde, de las 3, se va manteniendo de una manera constante. Podemos predecir que el ganador va a ser fulanito de tal, como nos pasó en la pasada elección presidencial, cuando antes siquiera de haber contado o haber computado cierto porcentaje de las casillas, ya se me fue, los candidatos de los otros partidos estaban felicitando a nuestro presidente López Obrador, ¿sí? Ya lo daban como ganador. Podemos predecir en base a, ¿sí? Otra característica importante es que se trata de un método objetivo, ¿sí? O al menos aspira a serlo. Esto significa que la interpretación y los puntos de vista no tienen cabida en él, sino la relación demostrable entre cifras y modelos matemáticos. Pero si de repente me pauso, pero les estoy dando entrada a sus compañeros que van llegando. Una disculpa. Ahora, la diferencia en esto, muchachos, es su procedimiento lógico, ¿sí? Y su punto de partida es siempre una hipótesis o alguna teoría que se busca comprobar. Era lo que les mencionaba hace ratito. Tú vas a tener tu hipótesis y al final, ¿sí? Tú vas a buscar comprobar si el resultado es positivo, si el resultado es negativo, ¿sí? Si tu hipótesis resulta ser cierta o no resulta ser cierta. De todas maneras, si tú logras comprobar, tu tesina está bien hecha. No se me preocupen. ¿Ok? Ok. Listo. Perdón. ¿Cuáles son los tipos de investigación cuantitativa? Pues en una investigación analítica se hace una comparación manipulando una variable y existen tipos de investigación cuantitativa. Perdón, los tipos de investigación cuantitativa, perdón muchachos. Hay varios tipos. Hay investigaciones descriptivas, las cuales intentan especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno que estamos estudiando. Esto mediante dinámicas, análisis, demostraciones, y usualmente constituyen el primer paso a cualquier investigación científica. Está también la investigación analítica. Esta es más compleja que la descriptiva. ¿Por qué? Porque consiste en poder cotejar o comparar
algunas variables determinadas entre grupos de control y de estudio. Y esto hace que se registren en un modelo en que los resultados se harán en la práctica para poder comprobar o refutar la hipótesis que establecimos en un principio. Ahora está la investigación experimental. Como lo indica su nombre, muchachos, se trata de investigaciones fundamentales en la experimentación. O sea, en la replicación en un ambiente controlado de un fenómeno que estamos estudiando, de tal manera que podemos comprender y eventualmente podemos manipular las variables que determinan su resultado. Está también la investigación casi experimental, y esta trata de procedimientos experimentales que no pueden distinguir, podríamos decirlo así, de manera azarosa entre los grupos de control y de estudio, diferenciándose de los propiamente experimentales. Vamos a ver un ejemplo de un método cuantitativo. Les voy a dar algunos ejemplos sencillos de la aplicación de este tipo de método. Por ejemplo, un sondeo de opinión, como les mencionaba hace ratito, ante unas elecciones venideras, en el que se exprese el apoyo a un candidato en términos de porcentaje y número de votantes potenciales. O sea, a partir de los resultados, podría extrapolarse una predicción respecto al resultado verdadero. Acuérdense que dicen por ahí, está tantos puntos porcentuales arriba. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que está números de por ciento arriba de su contendiente. Y al final, a como se vayan dando los números, podemos extrapolar y decir, podemos predecir, va a ganar López Obrador. Ahora, otro, un estudio de la cantidad de casos de una enfermedad, por ejemplo, la pandemia, y su distribución geográfica respecto a las clases sociales en una misma comunidad, y a la vez un sondeo respecto a los hábitos alimenticios, sanitarios, sociales, para intentar hallar un vínculo entre ambas informaciones. Por ejemplo, podríamos decir nosotros, ¿cómo está el COVID-19, cómo estaba en el DF y cómo estaba en Monterrey? ¿Sí? Vivimos en situaciones diferentes, vivimos, por llamarlo así, todo nuestro entorno es diferente, nuestro clima es diferente, nuestra comida es diferente, etcétera, etcétera, pero podíamos nosotros decir y hablar de números en cuanto a cómo se desarrollaba la enfermedad, ¿sí? O, por ejemplo, otro ejemplo es un registro de efectividad en un antídoto contra el veneno de una serpiente, ¿sí? Esto en base a la tasa de sobrevivencia de algunos animales que fueron mordidos por esa serpiente, comparándolo con otro tipo de antídoto de diferente naturaleza química. Vamos a ver cuál funciona mejor. Este antídoto o este. Si este animal que lo mordió, este número de animales, de caballos, que los mordió una víbora, les pusimos la medicina A y a estos la B. Vamos a ver cuántos sobreviven en cada uno de ellos para saber por números, en base a esa investigación, cuál es el mejor antídoto. Ahora, también les tengo que hablar de los métodos cualitativos. A diferencia de los cuantitativos, estos están centrados en la aplicación de técnicas formales y matemáticas para obtener resultados expresados en números, y los métodos cualitativos
pues se aplican en técnicas imperativas para obtener resultados culturales e ideológicos. Es decir, son discursivos. Esta diferencia, muchachos, es bien importante y es fundamental para el campo de las investigaciones y suele expresarse de la siguiente manera, donde lo cuantitativo busca cantidades, lo cualitativo busca cualidades. Por ejemplo, muchachos, en un tipo de investigación en la cual queremos saber si va a funcionar eh, un producto en el mercado. Yo como mercadólogo, ¿qué es lo que hago, muchachos? Eh, Nosotros lo llamamos en marketing focus group. Busco 20 personas, por ejemplo, de una nueva marca de cigarrillos. Busco 20 personas que sean fumadores y no les voy a hablar de la marca de mis nuevos cigarros. Voy a empezar eh, con una entrevista en la cual voy a preguntarles por qué fuman y qué buscan al momento de fumar y por qué esto y qué sienten y los colores, etcétera, etcétera. Y voy a dejar que ellos se desplayen, que ellos me den su punto de vista y al final recojo una grabación y ellos me externan su punto de vista. También la podría ser cuantitativa, pero tendría que poner respuestas concretas. Por ejemplo, ¿fumas? Sí, no. ¿Fumas por placer? ¿Fumas en escala del 1 al 5? ¿Sí? ¿O cuántos cigarrillos te fumas al día? Tengo números. ¿Sí? Puedo poner varias opciones y de esas opciones, muchachos, según las que vayan ellos diciéndome, establecidas, puedo sacar números. El 25% tanto, el 14% tanto, el 7% tanto, etcétera. Pero no cuando me expresan su manera de sentir o su manera de ver las cosas. No lo puedo cuantificar. Es cuando hacemos una investigación de manera cualitativa, busco cualidades, ¿sí? Los cuantitativos buscamos números, cantidades. De hecho, en el papel de los métodos cuantitativos, por ejemplo, la estrategia empresarial y el papel de estos métodos, lo utilizamos, por ejemplo, en una empresa que necesita para asegurarse de beneficio a largo plazo y es una ventaja competitiva sobre sus competidores hacer este tipo de investigaciones, porque por ejemplo, el tener información y el tener números, por ejemplo, en las ventas, se me está bajando, este modelo de carro se me está bajando mucho la venta. ¿Por qué? Bueno, hay que investigar, ¿sí? Pero en base, por ejemplo, a números. Se me bajó el 24%, se me bajó el 12%, se me bajó el 3%, ¿sí? Y luego también hacemos otra cualitativa. ¿Qué opina la gente? ¿Por qué ya no, si tenías este carro, por qué ya no renovaste con este mismo modelo? ¿Por qué cambiaste de modelo? Entonces, juntamos las dos investigaciones, ¿sí? Y de esa manera nuestra investigación es mucho más concreta, ¿sí? Y mucho más específica. Eso es lo que vamos a buscar en las tesinas que hagan ustedes. Ok. De hecho, por aquí hay un tema, muchachos, ¿sí? De las ventajas competitivas, que esto lo utilizamos mucho en el marketing. Para explicárselo más fácil, una ventaja competitiva es todo aquello que tu producto, bien o servicio tiene, que la competencia no tiene y que viene siendo un diferenciador potencial por los cuales el cliente está prefiriendo tu producto, tu servicio que el de la competencia. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja competitiva
de un Tesla, que es completamente eléctrico. Esa es mi ventaja competitiva. Y la gente que compra un Tesla, ¿por qué lo compra? Porque sabe que tiene calidad y porque sabe que es 100% eléctrico. ¿Sí? No necesita un híbrido. No va a ir a comprar un motor a gasolina. ¿Sí? Es más ecológico, no sé, paga menos tenencia, etcétera, etcétera. Pero esa es la ventaja competitiva que tiene Tesla ante los, ante los competidores. ¿Sí? Eh, de hecho, muchachos, también hay que ver la importancia y la diferencia entre un pronóstico y una predicción, ¿sí? Podemos decir que la predicción se basa en aspectos subjetivos y los pronósticos se basan en datos objetivos e históricos. Por ejemplo, cada vez que va a haber un clásico, como Tigres Monterrey, ¿cuál es el pronóstico? Me baso en los datos, ¿sí? Que ya tengo. Van, no sé, 150 clásicos. Tigres ha ganado el 60%, Monterrey el 40%. Tigres ha metido 300 goles, Monterrey ha metido 280. En base a esos datos, ¿sí? Yo puedo hacer un pronóstico y decir que Tigres va a ganar el partido. Pero la predicción, ¿sí? Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo la corazonada de que van a ganar los Tigres o que van a ganar los Rayados. No me importan los números. La corazonada me dice que van a ganar. Entonces ya haces una predicción. De hecho, los pronósticos, según el procedimiento empleado, pueden ser puramente cualitativo y en aquellos casos no se requiere de una abierta manipulación de datos y solo se utiliza en el juicio o intuición de quien pronostica o puramente este, está diciéndolo porque tiene la corazonada. Pero en los cuantitativos se utilizan procedimientos matemáticos, estadísticos, ¿sí? Que no requieren elementos de juicio. De hecho, en los métodos cualitativos podemos utilizar el método Delphi, el método de juicio informado, el método de la analogía de los ciclos de vida y método de la investigación de mercados. Y en los métodos cuantitativos, pues podemos utilizar, por ejemplo, las series de tiempo, los métodos causales, ¿sí? De hecho, dentro de los métodos cuantitativos hay dos tipos de series de tiempo y causa, ¿sí? Johnson, bueno, no me ha marcado. Bueno, de todos los métodos y las técnicas cuantitativas, muchachos, antes de referirnos a los principales métodos y técnicas de la investigación cuantitativa, pues es preciso retomar la distinción entre los conceptos de método y técnica, ¿sí? Comprendo la relación jerárquica y coherencia teórico-metodológica que existe entre ambos. Mientras una técnica se refiere a la ejecución o realización de los instrumentos de obtención de información, el método se refiere a un proceso de planificación de carácter tanto epistemológico como teórico metodológico que involucra una serie de decisiones concernientes a los procedimientos destinados a la recolección, al procesamiento, al análisis de datos, dentro de los cuales se encuentra la selección de técnicas y el diseño de instrumentos de investigación. De hecho,
hay por ahí, vamos a hablar de los principales métodos y técnicas de investigación cuantitativa. Podemos hablar que los principales métodos de esta investigación son el experimental, la encuesta, el análisis de datos obtenidos de fuentes secundarias, ¿sí? Y en cuanto a técnicas empleadas para la recolección de información y datos cuantitativos, pues las más reconocidas son el cuestionario, el análisis de contenido documental y la recopilación de datos existentes en fuentes secundarias diversas como informes de investigaciones, censos, encuestas nacionales, publicaciones, inclusive registros de instituciones estatales, y ministerio, ¿sí? De hecho, de una manera más específica, voy a mencionar algunas técnicas de recolección de datos estadísticos. Puede ser el experimento, la observación, la entrevista cara a cara, entrevista telefónica, un cuestionario que te envío por correo, o también lo puedo hacer de forma física, una encuesta por internet, algunas encuestas autoadministradas a personas o a grupos, etcétera, etcétera, ¿sí? De hecho, estas que les mencioné, muchachos, son muy importantes porque nos permite visualizar una variedad de opciones existentes para recoger información y datos estadísticos de primera mano, planteando además la distinción con respecto a métodos y técnicas correspondientes a la recopilación y análisis de datos provenientes de fuentes secundarias. Esto es en sí, muchachos, el material. Este, es diferente, como les mencionaba, muchachos, es material completamente diferente de lo que viene en el libro. ¿Para qué? Para que ustedes puedan por ahí nutrir un poco más la información y que sepan un poquito más que nada más lo que es el libro. Les recuerdo igual, muchachos, para los que no estuvieron presentes la clase pasada, esta clase normalmente va a ser semanal, o sea, sé que si quieren la dejamos para el lunes a la misma hora, la corremos a las 9 de la noche, el lunes, lo voy a apuntar aquí. Eh, ok. Y la clase pasada va a ser nada más, muchachos, una vez cada 15 días, porque vamos a ver una norma cada 15 días. Lo que sí es que la clase pasada, muchachos, les voy a dejar dos pequeñas actividades, porque si la hago cada 15 días van a ser bien poquitas, ¿sí? Van a ser bien poquitas actividades. Y si les falta uno, les fue mal en una, o no pudieron hacerla, o tuvieron algo, les baja un montón el promedio. Entonces, entre más sean, perdemos menos o ganamos más. Entonces, el próximo lunes, clase a las 9. Les recuerdo, muchachos, en sus tareas, pónganme, por favor, en la portada, pónganme el logo nuevo de la universidad con todos los datos. Pónganme una cuartilla completa de introducción. En caso de que sea ensayo, 3 completas, ¿sí? Otra completa de conclusiones, 3 bibliografías. Si es algún cuadro, el puro cuadro. Y esta clase no requiere caso práctico, en caso de que lo quieras poner, pero aparte de las cuartillas de información. Nos dice por ahí que ya se nos va a cortar, muchachos. ¿Alguna duda? Cualquier cosa, muchachos, quedan sus órdenes. Tienen por ahí mi WhatsApp, tienen por ahí el botón del tutor. Mañana les voy a subir la actividad número 2, que va a ser casi van a tener 2 semanas para hacerla. Hasta el próximo domingo, hasta el próximo domingo, que es 30,
Se cierra la 1, tienen todavía toda esta semana, ¿sí? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para hacerla, ¿sí? Tienen toda esta semana. Y luego mañana les subo para que tengan oportunidad los que ya entregaron de hacer esta semana, de irla adelantando por si luego tienen alguna bronca después. Pues es todo, muchachos. Si tienen alguna duda, me queda un minutito más que me queda. Los demás nos podemos ir a adelantar. Gracias por su atención, muchachos. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Si tiene alguien duda, nos quedamos. Gracias, maestro. Gracias. No, está bien. Un placer. Gracias a usted. Gracias, maestro, a usted. Quedó Saludos, pendiente. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, maestro, yo sí tengo una Sí. duda, es que se me trabó un poquito el último. Sí, Luis. Cuando es un cuadro, o un mapa conceptual, ¿se agrega introducción y conclusión? Sí, siempre. Ok, Siempre. Todas las actividades. ok. Bueno, ok. Claro, gracias, muchas gracias, maestro. Para servirte, Israel. O Luis, no, Israel. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Buenos días, maestro, gracias. Gracias. Para subir las tareas. Buenas noches. Perfecto. Silvia, adelante. Bueno, pues si no hay más, muchachos, gracias, buenas noches y nos vemos la semana que entra. Sí, disculpe, maestro. ¿Alguna pregunta, Silvia? No. Ando batallando con mi celular, disculpe. Ah, No ok. puedo colgar. Buenas noches, Silvia. Dios te bendiga.